Desde tiempos inmemoriales, la historia de Isaac e Ismael ha resonado a través de las generaciones como un eco de conflictos y reconciliaciones. Esta narrativa no solo refleja una disputa entre dos hermanos, sino que simboliza la lucha entre naciones y la búsqueda de identidad y bendiciones divinas. En el libro de Génesis se nos presenta esta historia, comenzando con la vida de su padre, Abraham, cuya fe y decisiones marcarían el destino de millones. Abraham, llamado por Dios a dejar su tierra y su familia para iniciar un nuevo pueblo bajo la promesa de bendición y multiplicación, enfrenta el desafío de la fe y la obediencia. En Génesis 12, 1, 2, Dios le promete: «Haré de ti una gran nación y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y serás bendición». La magnitud de esta promesa se siente aún hoy, resonando a través de las edades. La historia toma un giro cuando Sara, esposa de Abraham, incapaz de concebir, ofrece a su sierva Agar para que Abraham tenga un hijo. Ismael nace de esta unión, como se narra en Génesis 16:15, pero este acto de desesperación siembra las semillas del conflicto futuro. Aunque Ismael es el primer hijo de Abraham, no es el hijo de la promesa. Este complejo inicio se complica aún más con el nacimiento milagroso de Isaac, fruto de la promesa divina a Abraham y Sara en su vejez. En Génesis 21:1-3, Dios cumple su promesa y Sara da a luz a Isaac, estableciendo dos linajes con destinos entrelazados y a menudo conflictivos. Este es el telón de fondo de nuestra historia. Dos hermanos, dos futuros, una herencia disputada. Pero antes de entrar en este punto tan importante, déjame decirte que aquí en este canal encontrarás videos todos los días. Para no perderte ninguna novedad, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Estoy seguro de que no te arrepentirás de las lecciones que aprendes a diario. La relación de Abraham con Dios es fundamental para entender el conflicto entre Isaac e Ismael. Abraham, considerado el padre de la fe por múltiples religiones, recibe promesas divinas que establecen las bases de futuros conflictos y reconciliaciones entre sus descendientes. Génesis 17:4-5 relata la renovación de la promesa de Dios a Abraham. «He aquí mi pacto contigo, serás padre de multitud de naciones». El conflicto se enraiza aún más profundo cuando consideramos la dinámica de la fe de Abraham y su impacto en sus decisiones familiares. La promesa de un hijo a través de Sara, a pesar de su vejez, pone a prueba su fe y paciencia, contrastando dramáticamente con la decisión de tener un hijo con Hagar, lo cual fue más un acto de desesperación que de fe. Esta dualidad en las acciones de Abraham no solo prefigura la división entre sus hijos, sino que también establece un patrón de interacción entre los descendientes de Ismael e Isaac. Cada decisión tomada por Abraham, desde su partida de Ur hasta la aceptación de la promesa divina, teje el tapiz sobre el cual se desarrollará el conflicto entre sus hijos. Además, la diferenciación entre los hijos de la promesa y los hijos de la circunstancia crea una dinámica de favoritismo y marginación. Ismael, aunque bendecido por Dios para ser una gran nación, como se menciona en Génesis 21:18, siempre estaría a la sombra de Isaac, el hijo de la promesa. Esta distinción divina y paterna alimenta un resentimiento que trascendería generaciones. Ismael, el primer hijo de Abraham, nace bajo circunstancias controvertidas. Su madre, Agar, una esclava egipcia de Sara, se convierte en un personaje central en este drama ancestral. El nacimiento de Ismael es narrado en Génesis 16. Agar, después de concebir, comienza a menospreciar a Sara, lo que provoca tensiones en el hogar. Esta rivalidad materna prefigura y simboliza las futuras disputas entre Ismael e Isaac. En Génesis 16, 11, 12, un ángel del Señor le dice a Agar: «He aquí, has concebido y darás a luz un hijo,
y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción, será como un asno salvaje. Su mano estará contra todos, y la mano de todos contra él, y habitará al oriente de todos sus hermanos. Este pronóstico establece el tono de la vida de Ismael y de sus descendientes. Aunque Ismael es bendecido por Dios con la promesa de convertirse en una gran nación, también se le describe con una naturaleza conflictiva y nómada, presagiando los conflictos futuros con los descendientes de Isaac. La situación se agrava cuando Sara ve a Ismael burlándose de Isaac durante la fiesta de destete de Isaac en Génesis 21. Este incidente lleva a Sara a exigir que Abraham expulse a Agar e Ismael, un acto que Abraham realiza con gran dolor, pero también bajo la dirección de Dios, quien le asegura que a través de Isaac se establecerá su pacto, mientras que también hará de Ismael una gran nación. El destierro de Agar e Ismael es dramático y lleno de significado simbólico, marcando un punto de no retorno en las relaciones familiares. Agar e Ismael son dejados en el desierto de Beersheba, donde casi mueren de sed, hasta que Dios interviene para salvarlos, mostrando su misericordia y cumpliendo su promesa de cuidar de Ismael. Isaac, el hijo prometido, nace como resultado de una intervención divina en la vida de Abraham y Sara, quienes ya eran ancianos y más allá de la edad de concebir. En Génesis 21:1-3 se relata: Jehová visitó a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había prometido. Concibió Sara y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho, y Abraham llamó el nombre de su hijo, que le nació, que Sara le dio a luz, Isaac. El nacimiento de Isaac no solo cumple una promesa divina, sino que también redefine el futuro de la línea de Abraham, estableciendo la línea de los pactos y las promesas divinas que se realizarán a través de Isaac. Este evento es fundamental para entender la continuación del plan divino y la elección de Isaac como portador del legado de fe de Abraham. La vida de Isaac también está marcada por la fe y la obediencia a Dios, especialmente demostrada en el evento del sacrificio en el monte Moriah, donde Abraham, obedeciendo el mandato divino, casi sacrifica a su hijo Isaac. Este acto de fe de Abraham y la subsiguiente provisión de un carnero como sacrificio en lugar de Isaac en Génesis 22 refuerzan el papel especial de Isaac en el cumplimiento del pacto divino. La existencia de Isaac, por lo tanto, no solo simboliza la continuación de las promesas hechas a Abraham, sino que también establece un patrón de fe y obediencia que caracterizará a su descendencia. Isaac se convierte así en un símbolo central de la fe y la promesa en la tradición judeocristiana. La promesa divina a Abraham es una de las piedras angulares de la fe abrahámica y es fundamental para entender la significación tanto de Isaac como de Ismael en el contexto más amplio de las Escrituras. En Génesis 17:4-6, Dios declara a Abraham: «He aquí mi pacto contigo, serás padre de multitud de naciones. No se llamará más tu nombre Abram, sino que tu nombre será Abraham, porque te he puesto por padre de multitud de naciones. Te haré fructífero en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti». Esta promesa establece un plan divino no solo para Abraham, sino también para sus descendientes, prometiendo una proliferación de naciones y líderes que surgirían de él. La duplicidad de la promesa, que incluye tanto a Isaac como a Ismael, muestra el alcance y la complejidad del plan de Dios para Abraham y su linaje. La importancia de esta promesa se refuerza con el pacto de la circuncisión, establecido en Génesis 17, donde Dios pide a Abraham y a sus descendientes que mantengan el pacto a través de esta práctica. Esto no solo es un signo físico del pacto entre Dios y la descendencia de Abraham, sino también un recordatorio perpetuo de las responsabilidades y bendiciones asociadas con su elección divina.
La promesa de bendición y multiplicación se extiende más allá de las diferencias personales y conflictos entre los hijos y nietos de Abraham, abarcando un propósito más grande que eventualmente llevaría a la formación de las grandes religiones monoteístas del mundo, todas las cuales rinden homenaje a Abraham como su patriarca espiritual. El desarrollo de estas promesas a través de las generaciones de Abraham establece un marco para la interpretación de los eventos futuros en la Biblia y subraya la importancia de la fe y la obediencia a la voluntad divina, elementos clave en la narrativa de Isaac y Ismael. La convivencia entre Sara y Hagar, extensa desde el principio. Sara, incapaz de concebir, decide dar a Hagar, su sierva egipcia, a Abraham para que éste pueda tener descendencia. Este acto, que parece resolver el problema de la infertilidad de Sara, pronto se convierte en fuente de conflictos. En Génesis 16:4 se relata cómo, después de concebir, Hagar comienza a despreciar a Sara, lo cual marca el inicio de una relación complicada y llena de resentimiento. Sara, sintiéndose menospreciada y humillada por la actitud de Hagar, se queja a Abraham, quien le responde diciéndole que haga lo que considere conveniente con su sierva. La decisión de Sara de tratar duramente a Hagar, narrada en Génesis 16:6, desencadena una serie de eventos que tendrán profundas consecuencias para todas las partes involucradas. Este tratamiento severo obliga a Hagar a huir al desierto, un lugar de incertidumbre y peligro. En su huida, Hagar se encuentra con un ángel del Señor cerca de un manantial en el desierto. El ángel le promete que su descendencia será incontable y le instruye regresar y someterse a Sara. Este encuentro divino, que garantiza la supervivencia y prosperidad futura de Ismael, es crucial para entender la continuidad del linaje de Abraham a través de ambos hijos. La relación entre Sara y Hagar es un microcosmos de las tensiones futuras entre sus hijos y sus descendientes. Aunque ambos son hijos de Abraham, las circunstancias de su nacimiento y la dinámica entre sus madres establecen un patrón de conflicto y competencia que resonará a lo largo de generaciones, influenciando las relaciones interculturales e interreligiosas en el contexto bíblico y más allá. El exilio de Hagar e Ismael es uno de los momentos más dramáticos y emotivos de la Biblia. Después de que Sara da a luz a Isaac, percibe una amenaza en la presencia de Ismael, quien es el primogénito de Abraham, pero de una sierva. Temiendo por la herencia de Isaac, Sara exige que Abraham expulse a Hagar e Ismael. Este pedido causa gran dolor a Abraham, pero es confirmado por Dios, quien le asegura que Ismael también formará una nación porque es descendiente suyo. Como se relata en Génesis 21:13, Hagar e Ismael son enviados al desierto con pocos recursos, un acto que simboliza el rechazo y la marginación, pero también pone de manifiesto la resiliencia y la supervivencia en un momento de desesperación absoluta, cuando se les acaba el agua y Hagar se aleja para no ver morir a su hijo. Dios interviene una vez más. Un ángel aparece para revelar una fuente de agua y reiterar la promesa de que Ismael prosperará y se convertirá en una gran nación. Este episodio en el desierto no solo es una prueba de la fe de Hagar, sino que también destaca la misericordia de Dios hacia los marginados y desprotegidos. Ismael, a pesar de ser expulsado, sigue siendo parte del plan divino, y su supervivencia en el desierto simboliza la resistencia frente a la adversidad y la capacidad de superar la exclusión y el olvido. La experiencia de Hagar e Ismael en el desierto es fundamental para comprender la formación de identidades y naciones en el contexto bíblico. A través de su supervivencia y la promesa divina de prosperidad, Ismael establece su propio camino, diferente pero paralelo al de Isaac, enfatizando la temática de la redención y la providencia divina en situaciones de desesperanza. La prueba de Abraham
en la que se le pide que sacrifique a su hijo Isaac, es uno de los relatos más conocidos y debatidos del Antiguo Testamento. En Génesis 22, Dios pone a prueba la fe de Abraham pidiéndole que ofrezca a Isaac como holocausto en una montaña que él indicaría. Este pedido parece contradecir la promesa de que Abraham tendría muchos descendientes a través de Isaac, poniendo a prueba la obediencia y la devoción de Abraham. Abraham procede con la preparación del sacrificio, demostrando su completa fe en Dios. Sin embargo, justo cuando está a punto de sacrificar a su hijo, un ángel interviene, deteniendo su mano. En lugar de Isaac, se ofrece un carnero como sacrificio, simbolizando que Dios no desea sacrificios humanos, sino fe y obediencia. Este episodio no solo reafirma la posición especial de Isaac como el hijo de la promesa, sino que también simboliza la entrega y la prueba última de la fe. La intervención divina en el último momento resalta la misericordia y la providencia de Dios, asegurando a Abraham que Él proveerá. La prueba del sacrificio tiene profundas implicaciones teológicas y éticas, explorando temas de fe, obediencia y sacrificio. El alivio que sigue a la tensión del relato resuena con la noción de que la verdadera fe es reconocida y recompensada por Dios, estableciendo a Abraham e Isaac aún más firmemente como figuras centrales en la narrativa de la fe abrahámica. La intervención divina es una constante en la vida de Abraham y sus descendientes, dirigiendo y modificando el curso de sus vidas. En los casos de Isaac e Ismael, estas intervenciones divinas no solo determinan sus destinos individuales, sino que también establecen las bases para el futuro de dos grandes naciones. A través de sus interacciones con Abraham y sus hijos, Dios moldea la historia de la humanidad según su plan divino. Para Ismael, aunque su comienzo es marcado por el exilio y la supervivencia en el desierto, Dios promete hacer de él una gran nación. En Génesis 21:18, Dios reafirma su compromiso con Agar, asegurando que Ismael prosperará. Esta promesa se cumple a través de los 12 príncipes que descienden de él, fundando una multitud de pueblos. En cuanto a Isaac, la intervención divina durante el intento de sacrificio subraya su importancia como portador del pacto. La promesa a Isaac de multiplicar su descendencia y otorgarle la tierra de Canaán se reitera varias veces, asegurando que a través de él se bendecirán todas las naciones de la tierra, como se menciona en Génesis 26:4. Estas intervenciones no son meramente actos de rescate o promesa, sino que forman parte de un plan más amplio que abarca la justicia, la misericordia y la preparación para futuras generaciones. A través de estas acciones, Dios no solo guía a los individuos, sino que también dirige el curso de la historia, estableciendo patrones de fe, liderazgo e influencia que perdurarán a través de los siglos. Isaac e Ismael, aunque hermanos, toman caminos muy diferentes que reflejan las promesas y bendiciones de Dios hacia cada uno. Isaac crece bajo la sombra de la promesa divina, aprendiendo de la fe de su padre Abraham y preparándose para ser el portador del pacto. Su vida está marcada por eventos que refuerzan su rol dentro del plan divino, como su matrimonio con Rebeca y su eventual reconciliación con su hermano Esaú. Ismael, por otro lado, se convierte en el progenitor de una gran nación, como Dios había prometido a Agar. Aunque su inicio es tumultuoso y marcado por el rechazo, Ismael prospera en el desierto, convirtiéndose en un experto arquero y padre de 12 príncipes. Su legado es crucial para muchas culturas y naciones, y su descendencia se expande para formar un mosaico de tribus y pueblos que también cumplirán un papel importante en la historia regional. A pesar de sus comienzos divergentes, ambos hermanos contribuyen a la formación de identidades culturales y espirituales que influirán en generaciones futuras.
los legados de Isaac e Ismael ilustran cómo, a partir de una misma familia, pueden surgir caminos variados que, sin embargo, cumplen los propósitos divinos de maneras distintas pero complementarias. La narrativa de Isaac e Ismael también muestra cómo los legados familiares se desarrollan y adaptan a través de las generaciones. Aunque enfrentan desafíos y conflictos, ambos linajes mantienen una conexión con su origen común y con las promesas hechas a su ancestro Abraham. Estas historias no solo son fundamentales para entender el pasado bíblico, sino que también ofrecen lecciones valiosas sobre la fe, la promesa y la providencia divina que siguen resonando hoy en día. Isaac se convierte en la figura central a través de la cual se continúa la promesa hecha a Abraham por Dios. Su nacimiento mismo es un testimonio de la fe y la intervención divina, marcando el comienzo de una nueva etapa en el desarrollo del pueblo elegido. En Génesis 26, 3, 4, Dios reafirma a Isaac la promesa hecha a Abraham. Permanece en esta tierra, y yo estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia te daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que juré a Abraham tu padre. Esta bendición no solo asegura la continuidad de la promesa, sino que también establece a Isaac como un portador clave del legado y las obligaciones pactadas. Isaac vive una vida relativamente tranquila comparada con la de su padre Abraham y su hijo Jacob. Su mayor prueba de fe ocurre cuando Dios le ordena no descender a Egipto durante una hambruna, instruyéndolo en cambio a permanecer en la tierra prometida. La obediencia de Isaac a esta instrucción divina es crucial y demuestra su compromiso con el pacto establecido con su padre, reforzando su papel como un patriarca fundamental en la línea de los portadores de la promesa. La vida de Isaac también se caracteriza por su capacidad para reabrir y rededicar los pozos de agua que su padre había cavado, que los filisteos habían obstruido. Esta acción no solo es un acto físico de reclamación de la tierra, sino también un acto simbólico de reclamación del pacto y la promesa de Dios. Cada pozo que Isaac abre sirve como un recordatorio de la presencia continua y las promesas de Dios a su familia. La bendición que Isaac otorga a sus hijos, Jacob y Esaú, cumple un papel fundamental en la continuidad de la narrativa bíblica y la propagación del pueblo de Israel. A través de estas bendiciones, Isaac no solo transfiere riquezas materiales y espirituales, sino que también transmite las responsabilidades del pacto que definirán el curso de la historia bíblica y la formación de las tribus de Israel. Ismael, aunque marginado en el relato de la promesa principal a través de Isaac, es igualmente bendecido por Dios con la promesa de convertirse en una gran nación. En Génesis 17:20, Dios le dice a Abraham: en cuanto a Ismael, te he oído. He aquí, le bendeciré y le fructificaré y le multiplicaré en gran manera. 12 príncipes engendrará y haré de él una gran nación. Esta bendición se manifiesta en la formación de los 12 príncipes, cada uno de los cuales representa una tribu de la nación ismaelita. Los descendientes de Ismael se establecen principalmente en la región que se extiende desde Egipto hasta Asiria, una área que hoy comprende partes de la península arábiga y el Medio Oriente. La habilidad de Ismael para sobrevivir y prosperar en el desierto, así como su destreza como arquero, simboliza la fortaleza y la adaptabilidad de sus descendientes. Estas características se reflejan en las tribus nómadas que forman, conocidas por su habilidad en la guerra y el comercio. La fundación de una nación, a partir de Ismael, también destaca el cumplimiento de las promesas divinas, más allá de las líneas de Isaac. La inclusión de Ismael en el plan divino enfatiza la universalidad de la misión de Abraham de ser una bendición para todas las naciones.
Esto subraya la idea de que las bendiciones de Dios no están limitadas a una sola línea de descendencia. Además, la historia de Ismael y sus descendientes ofrece una perspectiva sobre la interacción y a veces el conflicto entre diversas comunidades y culturas que descienden de un ancestro común. Estas dinámicas continuarán influyendo en los desarrollos históricos y religiosos en la región, marcando las relaciones entre diferentes grupos y contribuyendo a la rica tapestría de la historia del Medio Oriente. El matrimonio de Isaac con Rebeca es fundamental para la continuidad de la promesa hecha a Abraham. Este evento, narrado en Génesis 24, comienza con Abraham enviando a su siervo más antiguo a buscar una esposa adecuada para Isaac de entre sus parientes en Mesopotamia. La búsqueda del siervo culmina con el encuentro con Rebeca, que se muestra dispuesta y generosa al ofrecer agua al siervo y a sus camellos, cumpliendo así una señal divina de que ella es la escogida para Isaac. Rebeca, al aceptar dejar su hogar y viajar a una tierra desconocida para casarse con Isaac, demuestra una fe y determinación que ecoen las de Sara, su suegra. Su llegada no solo trae consuelo a Isaac después de la muerte de su madre, sino que también marca el inicio de una nueva fase en la manifestación de la promesa divina. Rebecca's willingness to embrace her role in a new family underscores the theme of divine providence and guidance in fulfilling the covenant. La relación entre Isaac y Rebeca también se caracteriza por un profundo afecto y respeto mutuo, elementos que son cruciales para la estabilidad y la continuidad espiritual de sus descendientes. Aunque enfrentan desafíos, como la infertilidad inicial de Rebeca y la preferencia de cada uno por uno de sus gemelos, su matrimonio permanece sólido y central en la narrativa del desarrollo del pueblo elegido. El nacimiento de los gemelos, Jacob y Esaú, de Rebeca, representa no solo la continuación de la línea de Abraham a través de Isaac, sino también la introducción de nuevos elementos en la narrativa del destino de Israel. Rebeca juega un papel activo en la dirección de este destino, especialmente en su influencia en las decisiones que afectan el futuro de sus hijos, demostrando así la importancia del papel femenino en la transmisión y realización de la promesa divina. Jacob y Esaú, los gemelos nacidos de Isaac y Rebeca, representan dos naciones y dos destinos que emergen de la misma familia. Desde su nacimiento, que está marcado por la profecía de que el mayor servirá al menor, como se relata en Génesis 25-23, la rivalidad entre los dos hermanos simboliza la lucha por la bendición y el derecho de primogenitura que tendrán profundas implicancias para el futuro de sus descendientes. Esaú, el primogénito, es un hábil cazador y el favorito de Isaac, mientras que Jacob, que nace sujetando el talón de Esaú, es más tranquilo y es el preferido de Rebeca. Esta dinámica familiar se complica aún más cuando Jacob, con la complicidad de Rebeca, engaña a Isaac para recibir la bendición destinada a Esaú. Este acto de engaño no solo altera las relaciones familiares, sino que también redefine el curso del cumplimiento de la promesa divina. La vida de Jacob está marcada por su lucha por la bendición y el reconocimiento, tanto divino como terrenal. A través de su viaje, desde su huida para escapar de la ira de Esaú hasta su eventual regreso y reconciliación con su hermano, Jacob experimenta transformaciones espirituales y personales que lo preparan para asumir su rol como líder de su pueblo y portador del nombre Israel, como se le renombra tras luchar con un ángel divino. Esaú, por otro lado, aunque inicialmente es víctima de la astucia de Jacob, también prospera y se convierte en el progenitor de la nación de Edom.
Su eventual reconciliación con Jacob hacia el final de sus vidas simboliza una resolución de conflictos y un reconocimiento de destinos divergentes pero interconectados, ambos cruciales para la narrativa más amplia de la Biblia y la historia del pueblo de Israel. La divergencia en los destinos de Isaac e Ismael culmina en la formación de dos naciones distintas, cada una con su propia identidad y trayectoria, mientras que Isaac se convierte en el progenitor del pueblo de Israel. Ismael es reconocido como el antecesor de varios pueblos árabes, cumpliendo así la promesa de Dios de que ambos hijos de Abraham serían padres de grandes naciones. Esta separación de caminos no solo se refleja en sus descendencias físicas, sino también en sus legados espirituales y culturales. Isaac, portador de la promesa de Abraham, y sus descendientes juegan un papel central en la narrativa del Antiguo Testamento, estableciendo las bases del judaísmo y eventualmente del cristianismo. Ismael, por su parte, aunque menos prominente en la Biblia, es venerado en la tradición islámica, donde es considerado un profeta y un ancestro esencial del profeta Mahoma. La relación entre los descendientes de Isaac e Ismael ha estado marcada históricamente por periodos de conflicto y cooperación, reflejando las complejidades de su herencia compartida. Estos dinámicos intercambios han influido en la geopolítica, la religión y la cultura en regiones que abarcan desde el Medio Oriente hasta el norte de África. En última instancia, la separación de Isaac e Ismael ilustra cómo las decisiones familiares y las promesas divinas pueden influir en el curso de la historia humana. Aunque tomaron caminos separados, ambos cumplen roles esenciales en el desarrollo de civilizaciones y en la formación de las principales religiones mundiales, demostrando que, a pesar de sus diferencias, comparten un origen común y un papel en el plan divino más amplio. La vida de Isaac e Ismael está profundamente marcada por las intervenciones y la guía divina, reflejando el papel activo que Dios juega en el cumplimiento de sus promesas y planes. A través de visiones, sueños y ángeles, Dios se comunica y guía a ambos hermanos y a sus descendientes, asegurando que el pacto con Abraham continúe a través de las generaciones. En cada paso crítico, desde el nacimiento hasta los momentos de crisis, la presencia de Dios es palpable y decisiva, moldeando sus destinos de manera que se alineen con los objetivos divinos. Para Isaac, la intervención más significativa ocurre durante el episodio del sacrificio, donde Dios prueba la fe de Abraham y al final interviene para salvar a Isaac, reafirmando su lugar en el legado de Abraham. Este acto no solo simboliza la entrega y la fe absolutas en Dios, sino que también establece a Isaac como el portador de la promesa a través del cual se multiplicarán las naciones. La guía de Dios en la vida de Isaac es un testimonio de la fidelidad y la continuidad de la promesa divina. Ismael, por otro lado, experimenta la guía divina principalmente a través de su madre, Agar. Cuando son expulsados y enfrentan la muerte en el desierto, es la intervención divina la que los salva y promete a Agar que Ismael será el fundador de una gran nación. Este compromiso divino muestra que, aunque Ismael no es el hijo de la promesa principal, sigue siendo parte del plan más amplio de Dios y recibe bendiciones que garantizan su supervivencia y prosperidad. Estas intervenciones divinas en las vidas de Isaac e Ismael no solo subrayan la soberanía de Dios sobre la historia humana, sino que también enseñan lecciones importantes sobre la fe, la obediencia y el propósito divino. A través de sus experiencias se nos recuerda que, incluso en las circunstancias más difíciles, la guía y la protección de Dios están aseguradas para aquellos que forman parte de su plan.
El conflicto es una constante en la historia de Isaac e Ismael, comenzando con las tensiones entre Sara y Hagar y extendiéndose a la siguiente generación. Sin embargo, también hay momentos significativos de reconciliación que sugieren una resolución más amplia de los conflictos familiares y nacionales. El encuentro más notorio de reconciliación ocurre entre Jacob, hijo de Isaac, y Esaú, su hermano, después de años de enemistad y separación. Este acto de perdón y aceptación mutua no solo resuelve un conflicto personal profundo, sino que también simboliza la posibilidad de paz y reconciliación entre las naciones divididas. Aunque las Escrituras no detallan un encuentro directo de reconciliación entre Isaac e Ismael, ambos se reúnen para enterrar a su padre Abraham, como se menciona en Génesis 25:9. Este acto conjunto de honrar a su padre puede interpretarse como un momento de respeto mutuo y paz, incluso en medio de un legado de separación y diferencia. La presencia conjunta de ambos hermanos en este acto final hacia su padre sugiere una subyacente solidaridad familiar que trasciende sus divisiones previas. Además, la tradición y las narrativas posteriores han explorado los temas de conflicto y reconciliación entre los descendientes de Isaac e Ismael, reflexionando sobre cómo estos encuentros y desencuentros han moldeado las interacciones culturales y religiosas a lo largo de la historia. Estos relatos subrayan que, a pesar de las divergencias, existe un fondo común y momentos donde la reconciliación es posible y deseable. El conflicto y la reconciliación entre Isaac e Ismael y sus descendientes nos enseñan sobre la complejidad de las relaciones humanas y divinas. Nos recuerdan que los planes de Dios a menudo incluyen la superación de divisiones profundas y la búsqueda de entendimiento mutuo, donde la reconciliación puede surgir incluso en los contextos más improbables. Ismael ocupa un lugar destacado en la tradición islámica, donde es venerado no solo como el hijo mayor de Abraham, sino también como un profeta y un antepasado esencial del profeta Muhammad. En el Islam, Ismael es reconocido por su fortaleza de carácter, su obediencia y su papel en la fundación de la Kaaba en la Meca, el lugar más sagrado del Islam. Esta narrativa resalta su importancia espiritual y su papel como líder en los albores del desarrollo islámico. La historia de Ismael y Abraham reconstruyendo la Kaaba como un santuario dedicado a Dios es un pilar fundamental en la historia islámica. Esta acción simboliza la renovación del monoteísmo y la sumisión a la voluntad divina, temas centrales en el Islam. La participación de Ismael en este evento clave también subraya su papel activo en la promoción de la fe y su legado como un líder piadoso y comprometido. En el día de Eid al-Adha, los musulmanes de todo el mundo celebran el sacrificio de Abraham, en el que, según la tradición islámica, fue Ismael, no Isaac, quien estuvo a punto de ser sacrificado. Esta historia resalta la disposición de Ismael para obedecer la voluntad de Dios, fortaleciendo su estatus como modelo de sumisión y fe en la comunidad musulmana. Ismael es considerado en el Islam como un eslabón crucial en la cadena de profetas que culmina con Muhammad. Su historia y su legado son fundamentales para entender la continuidad de la misión profética en el Islam, que enfatiza la obediencia, la perseverancia y la fe inquebrantable en Dios. En la tradición judía, Isaac es venerado como uno de los patriarcas fundamentales, cuya vida y legado están íntimamente ligados a la identidad y la fe judías. Isaac es visto como el portador de la promesa hecha a Abraham, una figura central en la continuidad del pacto entre Dios y el pueblo judío. Su nacimiento milagroso, su casi sacrificio y su papel como padre de Jacob, Israel, son vistos como momentos clave que definen la trayectoria del pueblo judío.
Isaac es particularmente recordado por su fe y su disposición a ser sacrificado en el monte Moriah, un acto que los judíos interpretan como una demostración de fe absoluta tanto de Abraham como de Isaac. Este evento no solo es fundamental para entender la profundidad de la fe de los patriarcas, sino que también establece un modelo de obediencia y confianza en Dios que es central en la espiritualidad judía. A través de su matrimonio con Rebeca y su paternidad de Jacob y Esaú, Isaac también juega un papel crucial en la formación de la nación judía. Su vida y decisiones, especialmente en términos de bendiciones y la transmisión del derecho de primogenitura a Jacob, son fundamentales para la formación de las 12 tribus de Israel y la realización de la promesa de una nación tan numerosa como las estrellas del cielo. El legado de Isaac como portador de la promesa también se refleja en la liturgia y las prácticas judías, donde su historia es una fuente de inspiración y enseñanza. La perseverancia de Isaac en medio de pruebas y su rol en la promoción de la fe y la obediencia a Dios son aspectos celebrados y honrados, asegurando su lugar como un pilar de la fe judía y un modelo continuo de virtud y compromiso divino. Los descendientes de Isaac e Ismael tienen un impacto profundo y duradero en la configuración geográfica y espiritual de vastas regiones. Isaac, a través de sus hijos Jacob y Esaú, da lugar a las 12 tribus de Israel, cada una de las cuales juega un papel crucial en la historia de la antigua Israel y en la narrativa bíblica. Estas tribus no solo ocupan territorios específicos en la tierra prometida, sino que también llevan las marcas de sus respectivos ancestros en términos de carácter y destino, influenciando el desarrollo político, social y religioso de la región. Ismael, por su parte, es reconocido como el progenitor de varias tribus árabes, estableciendo su influencia en lo que eventualmente se convertiría en el mundo islámico. Estas tribus, conocidas por su destreza en el comercio y la guerra, así como por su adaptabilidad al duro ambiente del desierto, juegan un papel esencial en el comercio y la cultura en el Medio Oriente. La expansión de estas tribus y su eventual unificación bajo el Islam es un testimonio de su importancia y persistencia a través de los siglos. La interacción entre las tribus descendientes de Isaac e Ismael ha sido compleja, marcada tanto por conflictos como por periodos de paz y cooperación. Estas dinámicas han dado forma a la historia del Medio Oriente y han influido en las relaciones interreligiosas e interculturales en la región. A través de las historias de sus descendientes, vemos cómo las promesas hechas a Isaac e Ismael se manifiestan en formas que continúan resonando en la actualidad. El impacto de estos descendientes en el mundo no se limita solo a los territorios que ocuparon o a las naciones que formaron. Su legado espiritual, cultural y religioso sigue siendo relevante en muchas discusiones modernas sobre fe, identidad y coexistencia. La historia de Isaac e Ismael y sus descendientes nos enseña sobre la complejidad de la herencia familiar y la larga sombra que puede lanzar sobre generaciones futuras, ofreciendo lecciones sobre reconciliación, entendimiento y la búsqueda continua de cumplir un destino divino. La tierra de Canaán, prometida por Dios a Abraham y sus descendientes, se convierte en un símbolo central de la promesa y la bendición divina. Su significado trasciende el mero territorio físico, simbolizando un destino espiritual y una herencia eterna. En Génesis 12:7, Dios promete a Abraham: «A tu descendencia daré esta tierra». Esta promesa establece las bases para futuros conflictos y disputas sobre quién es el verdadero heredero de esta tierra sagrada, especialmente entre los descendientes de Isaac y los de Ismael. A medida que las tribus de Israel, descendientes de Isaac, entran en Canaán,
se enfrentan no solo a los habitantes nativos de la tierra, sino también a sus propios dilemas internos sobre la ocupación y el control del territorio. Estos conflictos se ven exacerbados por las tensiones entre las tribus y sus luchas por el poder y la preeminencia, lo que refleja una continua disputa sobre la interpretación y la realización de la promesa divina. El control de Canaán también lleva implicaciones más amplias en términos de identidad y misión religiosa. La conquista y el asentamiento en Canaán son vistos no solo como el cumplimiento de una promesa, sino también como una prueba de la fidelidad y la obediencia de Israel a Dios. Los ciclos de conquista, pérdida y reconquista de la tierra reflejan la relación fluctuante entre Israel y Dios, destacando cómo la tierra actúa como un barómetro de la salud espiritual de la nación. La disputa sobre Canaán sigue siendo un tema de relevancia contemporánea, simbolizando las luchas modernas por la tierra y la soberanía en el Medio Oriente. La historia bíblica de Canaán resuena en los debates actuales sobre derecho, herencia y justicia, demostrando cómo las narrativas antiguas continúan influenciando las políticas y las percepciones modernas sobre la tierra y la identidad. Las visiones proféticas y los sueños juegan un papel crucial en la narrativa bíblica, guiando a los personajes principales hacia su destino y revelando los designios divinos de manera simbólica y directa. Desde el sueño de Jacob de la escalera que llega al cielo hasta las visiones de los profetas posteriores, estos momentos de revelación divina son fundamentales para la dirección y la toma de decisiones en el contexto bíblico. Jacob, por ejemplo, experimenta una visión trascendental en Betel, donde ve ángeles ascendiendo y descendiendo por una escalera que conecta el cielo y la tierra. En esta visión, Dios reafirma la promesa hecha a Abraham y a Isaac, asegurándole a Jacob que la tierra en la que yace le será dada a él y a su descendencia. Este sueño no solo fortalece la fe de Jacob en la promesa de Dios, sino que también define su misión y su actitud hacia la tierra prometida. Los sueños proféticos también actúan como advertencias o guías en tiempos de dificultad. Por ejemplo, José, hijo de Jacob, usa su habilidad para interpretar sueños para ascender de esclavo a gobernador en Egipto y para salvar a su familia y a muchas otras personas de la hambruna. Sus visiones revelan tanto los planes divinos como su papel en la realización de estos planes, subrayando la importancia de la interpretación y la respuesta humana a las revelaciones divinas. Estas visiones y sueños enfatizan la comunicación continua entre Dios y la humanidad, sirviendo como puntos de inflexión que alteran personalidades y eventos históricos. Actúan como manifestaciones de la voluntad divina, orientando a los individuos y a las comunidades hacia sus destinos y ayudándoles a navegar por los desafíos de la vida conforme a un propósito mayor. Los conflictos hereditarios son una temática recurrente en las narrativas de Isaac e Ismael, extendiéndose a través de generaciones y afectando tanto a individuos como a naciones. Estos conflictos a menudo se originan en disputas por la primogenitura, la bendición paternal y el derecho a las promesas hechas a sus antepasados. El conflicto entre Jacob y Esaú es un ejemplo emblemático, donde la lucha por la bendición de Isaac y el derecho de primogenitura lleva a engaños, resentimientos y eventual reconciliación. Dentro de estas narrativas, los conflictos no solo reflejan tensiones personales, sino que también simbolizan disputas más amplias sobre la identidad, la tierra y la relación con lo divino. Estos conflictos hereditarios subrayan cómo las decisiones y acciones de una generación repercuten en las siguientes, con implicaciones que van más allá de las relaciones familiares para moldear culturas y creencias religiosas enteras.
Las luchas internas dentro de las familias de Isaac e Ismael también se reflejan en las luchas externas entre sus descendientes, con los israelitas y los pueblos árabes emergiendo de estos linajes bíblicos. Estas narrativas resaltan la dificultad de reconciliar la herencia compartida con los conflictos sobre la fe, la tierra y el poder, lo cual sigue siendo relevante en los contextos modernos. La resolución de estos conflictos, cuando ocurre, a menudo lleva consigo poderosas lecciones sobre el perdón, la redención y la capacidad de superar divisiones profundas. La reconciliación entre Jacob y Esaú, por ejemplo, ofrece un modelo de cómo la fraternidad puede restaurarse a pesar de años de animosidad, proporcionando esperanza para futuras generaciones de resolver sus propias disputas. La moral y la ética juegan roles fundamentales en la vida de Isaac e Ismael, así como en las historias de sus descendientes, reflejando los desafíos y las decisiones que definen su carácter y destino. Estas decisiones, ya sean actos de engaño, actos de fe o respuestas a los mandatos divinos, no solo tienen consecuencias personales, sino que también afectan a comunidades enteras y a la línea narrativa bíblica. Por ejemplo, la decisión de Abraham de escuchar a Sara y enviar a Agar e Ismael al desierto es éticamente compleja y tiene profundas implicaciones para todos los involucrados. Similarmente, la elección de Jacob de engañar a Isaac para obtener la bendición destinada a Esaú plantea preguntas sobre la justicia, el derecho y la ética en la búsqueda de los designios divinos. Estas decisiones a menudo vienen acompañadas de consecuencias inesperadas que llevan a los personajes a enfrentar las realidades de sus acciones y a buscar redención y reconciliación. Por ejemplo, Jacob, después de engañar a Esaú, pasa años en el exilio antes de enfrentar y reconciliarse con su hermano, un encuentro que lo transforma profundamente y marca su retorno a la tierra prometida. En última instancia, las historias de moral y ética en las vidas de Isaac e Ismael y sus familias enseñan sobre la responsabilidad humana en la observancia de la ley divina y la conducta ética. Estas narrativas no solo reflejan los valores y las normas de su tiempo, sino que también ofrecen lecciones atemporales sobre las consecuencias de nuestras decisiones y la importancia de buscar la justicia y la integridad en nuestras vidas. Las mujeres en las vidas de Isaac e Ismael juegan roles cruciales, no solo como madres y esposas, sino también como influencias significativas en la dirección de los eventos bíblicos y el cumplimiento de las promesas divinas. Sara, Agar y Rebeca no solo afectan los destinos de sus hijos a través de sus acciones y decisiones, sino que también contribuyen a la formación de la identidad cultural y espiritual de sus descendientes. Sara, por ejemplo, al instigar el envío de Agar e Ismael al desierto, inicia un conjunto de eventos que resultan en la creación de una nación aparte. Su determinación en asegurar que Isaac sea el heredero de las promesas hechas a Abraham demuestra su influencia decisiva en la perpetuación del pacto divino. Agar, por otro lado, al enfrentar el destierro y la desesperación, se convierte en una figura de resistencia y supervivencia, cuya historia resalta la providencia divina y la promesa de prosperidad a pesar de las adversidades. Su papel como madre de Ismael subraya la importancia de su legado en la fundación de pueblos que jugarían un papel crucial en la historia del Medio Oriente. Rebeca, al influir en el destino de sus hijos Jacob y Esaú, desempeña un papel crucial en la dirección de la línea genealógica a través de la cual se canalizarían las promesas de Dios. Su intervención en la bendición de Isaac asegura que Jacob, y no Esaú, llevaría adelante el legado y la misión de su abuelo Abraham.
Estas mujeres, a través de sus acciones y elecciones, demuestran la complejidad de los roles femeninos en las narrativas bíblicas, mostrando cómo, a menudo, ellas son las catalizadoras de cambios significativos y guardianas de la memoria y la promesa. Sus historias no solo subrayan la importancia de las mujeres en la historia bíblica, sino que también ofrecen perspectivas enriquecedoras sobre cómo la fe, la determinación y la resiliencia pueden definir el curso de la historia y el legado espiritual. La circuncisión, un ritual fundamental en las tradiciones judía e islámica, marca un hito en la vida de Isaac e Ismael, estableciendo un vínculo físico y espiritual con el pacto divino. Para Isaac, la circuncisión es un signo visible de su pertenencia al linaje de Abraham y el cumplimiento de la promesa de Dios. Por otro lado, para Ismael, la circuncisión representa su consagración como parte del pacto divino, aunque su papel en la línea de la promesa esté destinado a ser diferente al de su medio hermano. A través de este ritual, se establece una conexión duradera entre los descendientes de Abraham y su devoción a Dios. El pacto divino, sellado con la circuncisión, es una parte central de la identidad de Isaac e Ismael y sus descendientes. Este pacto, que promete descendencia numerosa y una tierra como herencia, sirve como fundamento para las narrativas posteriores de ambas tradiciones religiosas. La circuncisión y el pacto representan un compromiso mutuo entre Dios y los descendientes de Abraham, marcando el inicio de un legado espiritual que perduraría a través de las generaciones. Isaac e Ismael enfrentan numerosas adversidades a lo largo de sus vidas, desde la escasez de alimentos hasta las pruebas de fe y los conflictos familiares. Para Isaac, la hambruna que obliga a su familia a buscar refugio en tierras extranjeras pone a prueba su confianza en la providencia divina y su capacidad para mantener vivo el legado de Abraham. A pesar de los desafíos, Isaac demuestra una profunda fe al confiar en Dios para proporcionar para él y su familia en tiempos de necesidad. Ismael, por otro lado, enfrenta pruebas de una naturaleza diferente, incluyendo el destierro al desierto con su madre, Agar, y la lucha por la supervivencia en un entorno hostil. Estas adversidades moldean su carácter y fortaleza, preparándolo para su papel futuro como líder de su propio pueblo. A través de estas pruebas, Ismael demuestra una determinación inquebrantable y una confianza en la promesa divina de protección y prosperidad. Isaac e Ismael continúan el legado de fe de su padre Abraham, al construir altares y lugares sagrados dedicados a la adoración de Dios. Estos actos de devoción no solo sirven como expresiones de gratitud y reverencia, sino que también establecen lugares de encuentro con lo divino para ellos y sus descendientes. Para Isaac, la construcción de altares representa su compromiso continuo con la fe de su padre y su deseo de mantener viva la conexión espiritual con Dios en la tierra prometida. Ismael, por su parte, también erige altares en el desierto como signos de su devoción y reconocimiento de la mano providencial de Dios en su vida. Estos lugares sagrados se convierten en puntos de referencia espirituales para las generaciones venideras, recordando la importancia de la fe y la adoración en la vida cotidiana. A través de la construcción de altares, Isaac e Ismael establecen un legado duradero de compromiso religioso y conexión con lo divino. La muerte de Abraham marca un momento de reunión y reconciliación entre Isaac e Ismael, quienes se unen para honrar a su padre y llevar a cabo los rituales funerarios según sus tradiciones. A pesar de sus diferencias y disputas pasadas, los hermanos encuentran consuelo y unidad en su dolor compartido, reconociendo la importancia de su legado familiar y la continuidad de la promesa divina.
La muerte de Abraham también representa un punto de inflexión en la historia de sus descendientes, ya que marca el final de una era y el comienzo de un nuevo capítulo en la historia del pueblo de Dios. Para Isaac e Ismael, la pérdida de su padre los impulsa a reflexionar sobre su propio papel en la realización de las promesas divinas y a renovar su compromiso con los valores y enseñanzas transmitidas por Abraham. Esta reunión familiar en el momento de la muerte de Abraham simboliza la unidad y la continuidad de la familia, a pesar de las divisiones y desafíos que enfrentaron en el pasado. El impacto de Isaac e Ismael se manifiesta en múltiples facetas de la sociedad contemporánea, no solo en lo religioso, sino también en lo cultural, social y político. Sus historias sirven como un puente entre el pasado y el presente, influenciando no solo las prácticas religiosas, sino también las relaciones internacionales y los diálogos interculturales. Estas figuras bíblicas subrayan la importancia de entender nuestras raíces comunes para fomentar un futuro más pacífico y cooperativo. En el contexto de la educación y el diálogo interreligioso, Isaac e Ismael son ejemplos primordiales de cómo las narrativas antiguas pueden ser utilizadas para enseñar tolerancia y respeto mutuo. Programas educativos que exploran sus vidas y legados pueden ayudar a los estudiantes de diversas creencias a comprender la profundidad y la riqueza de cada tradición, promoviendo un respeto más profundo por las diferencias y las similitudes entre diversas culturas y religiones. A nivel cultural, las celebraciones y festividades que conmemoran a Isaac e Ismael también refuerzan los lazos comunitarios y ofrecen oportunidades para la educación pública sobre la historia compartida y la herencia espiritual. Eventos como el Eid al-Adha en el Islam y el Rosh Hashanah en el judaísmo reflejan aspectos de sus historias, proporcionando momentos para el reconocimiento mutuo y la celebración compartida. Desde una perspectiva sociológica, el estudio de cómo diferentes comunidades interpretan y valoran a estos patriarcas puede proporcionar insights sobre la cohesión social y la identidad grupal. Al examinar las variaciones en la veneración y el recuerdo de Isaac e Ismael, los sociólogos y antropólogos pueden entender mejor cómo las tradiciones religiosas influyen en la construcción de la identidad y la pertenencia en sociedades complejas y diversas. Políticamente, las historias de Isaac e Ismael son también significativas en los debates sobre el territorio y la soberanía en el Medio Oriente. Las referencias a estos patriarcas pueden ser vistas tanto como puntos de tensión como de posible reconciliación. Los líderes y diplomáticos a menudo invocan su legado compartido para fomentar diálogos de paz y resolución de conflictos, destacando cómo las narrativas religiosas pueden jugar un papel crucial en la diplomacia internacional. En términos de literatura y arte, Isaac e Ismael han inspirado una rica variedad de obras que exploran temas de conflicto, reconciliación y fe. Desde la poesía clásica hasta el arte contemporáneo y el cine, artistas de diversas épocas y culturas han encontrado en estas figuras un recurso inagotable para explorar la condición humana y las complejidades de las relaciones familiares y comunitarias. En el ámbito de la psicología de la religión, las figuras de Isaac e Ismael pueden ser exploradas para entender cómo los individuos y las comunidades manejan el legado de figuras ancestrales y lo que representan en términos de obligaciones morales y espirituales. Estos estudios pueden ayudar a desvelar cómo las antiguas historias influyen en las normas contemporáneas de comportamiento y en la toma de decisiones éticas. Las discusiones sobre Isaac e Ismael también tienen un lugar en los foros de ética global y filosofía,
donde se debaten las implicaciones de sus historias en conceptos como el destino, la predestinación y la libertad individual. Estos debates permiten una comprensión más profunda de cómo las interpretaciones religiosas y las historias personales influyen en las creencias y acciones globales. Isaac e Ismael no son solo figuras del pasado, son eternos mediadores de diálogo y entendimiento en un mundo que continúa enfrentando divisiones. Su legado nos invita a reflexionar y actuar hacia un entendimiento más profundo y una cooperación más efectiva entre todas las personas, independientemente de su origen o creencia. Las historias de Isaac e Ismael, al trascender el tiempo y el espacio, se convierten en un espejo para nuestra sociedad actual, que lucha con desafíos similares de división y reconciliación. Al observar sus vidas, podemos aprender sobre la importancia de la tolerancia y el entendimiento en un mundo diverso. Estas figuras bíblicas, aunque separadas por siglos y culturas diferentes, reflejan nuestros propios dilemas sobre cómo integrar diversas comunidades y fomentar un diálogo intercultural efectivo. Además, la relación entre Isaac e Ismael subraya la complejidad de las relaciones familiares y cómo éstas pueden influir en comunidades más amplias. Sus historias nos enseñan que los conflictos familiares no solo afectan a los involucrados directamente, sino que tienen el potencial de influir en generaciones futuras. En este contexto, sus vidas nos instan a resolver conflictos con compasión y empatía, buscando soluciones que promuevan la curación en lugar de la división. La fe juega un papel central en las historias de estos hermanos, actuando como un catalizador para sus acciones y decisiones. Este aspecto nos desafía a considerar cómo nuestras propias creencias pueden guiarnos hacia la reconciliación o el conflicto. En una era donde las ideologías a menudo nos dividen, las historias de Isaac e Ismael nos invitan a explorar cómo la fe puede ser un puente entre diferencias aparentemente insuperables. Estas narrativas también son cruciales para entender el papel de los mitos y las leyendas en la formación de identidades culturales y religiosas. Al estudiar cómo diferentes culturas han adoptado y adaptado estas historias, podemos apreciar mejor la diversidad de interpretaciones y el valor de cada perspectiva. Este ejercicio no solo enriquece nuestra comprensión de la historia, sino que también fomenta una mayor apreciación de las narrativas alternativas en nuestro entorno contemporáneo. La persistencia de estos relatos en la literatura y en las artes visuales y escénicas demuestra su relevancia perdurable. Obras de teatro, películas y obras de arte continúan explorando las tensiones y reconciliaciones entre Isaac e Ismael, sirviendo como herramientas poderosas para el diálogo y la reflexión social. Estas representaciones artísticas ofrecen nuevas dimensiones y contextos para entender sus conflictos y resoluciones, permitiéndonos ver estas antiguas historias a través de lentes modernos. En el campo de la educación, el estudio de Isaac e Ismael puede ser usado para enseñar sobre el respeto y la comprensión entre diferentes grupos. A través de programas escolares que exploran estas historias, los jóvenes pueden aprender lecciones valiosas sobre el respeto a la diversidad y la importancia de la paz. Esto demuestra cómo las antiguas narrativas pueden tener aplicaciones prácticas y beneficiosas en la formación de ciudadanos conscientes y respetuosos. Desde una perspectiva psicológica, las historias de estos hermanos también ofrecen insights sobre cómo enfrentar y superar el trauma y el rechazo. Los aspectos de su separación y posterior reconciliación pueden ser analizados para ayudar a individuos a lidiar con heridas emocionales y buscar restauración y paz
en sus propias vidas. Al considerar el impacto global de estas historias, nos encontramos con que Isaac e Ismael no solo pertenecen al pasado bíblico, sino que siguen siendo figuras relevantes en las discusiones modernas sobre política y religión en el Medio Oriente y más allá. El entendimiento de su legado puede ayudar a fomentar diálogos más constructivos y pacíficos en áreas afectadas por conflictos religiosos y étnicos. En conclusión, Isaac e Ismael no son solo figuras del pasado, sino catalizadores para el entendimiento y la paz en el presente. Al reflexionar sobre sus historias, somos invitados a mirar más allá de nuestras diferencias y trabajar juntos para un futuro más inclusivo y armónico. Las historias de Isaac e Ismael, más allá de ser meras narrativas bíblicas, se entrelazan profundamente con las cuestiones contemporáneas de identidad, pertenencia y reconciliación. En el corazón de estas historias se encuentra el tema de la promesa y la espera, conceptos que resuenan en la espiritualidad y la política hasta hoy. Isaac, como hijo de la promesa a Sara y Abraham, y Ismael, como el primer hijo de Abraham con Agar, encarnan diferentes caminos de legado y bendición en contextos religiosos y culturales distintos. Estas narrativas también nos invitan a examinar la naturaleza del sacrificio y la obediencia. La prueba de Abraham, donde se le pide sacrificar a Isaac, pone de relieve las tensiones entre la fe y la moralidad, un dilema que persiste en diversas formas en la sociedad actual. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a ir en nombre de nuestras creencias? Este relato nos desafía a considerar nuestras propias pruebas de fe y lo que estamos dispuestos a sacrificar por nuestros ideales o convicciones. Por otro lado, la historia de Ismael nos enseña sobre la resiliencia y la supervivencia frente al rechazo y la adversidad. Expulsado al desierto con su madre, Ismael sobrevive y prospera, convirtiéndose en el progenitor de una gran nación, según las tradiciones islámicas. Su historia es un poderoso recordatorio de que la exclusión y el dolor pueden ser superados, ofreciendo lecciones valiosas sobre la resistencia y la esperanza en tiempos de desesperación. Además, estas historias bíblicas nos permiten reflexionar sobre la importancia del perdón y la reconciliación. A pesar de los conflictos y rivalidades, la reunión de Isaac e Ismael en el entierro de su padre, Abraham, simboliza la posibilidad de reconciliación y entendimiento mutuo. Este momento captura la esencia de trascender las diferencias personales y históricas en busca de un propósito común y la paz. La influencia de Isaac e Ismael se extiende a la ética y la interacción social en nuestras comunidades. Las enseñanzas derivadas de sus vidas pueden ayudarnos a navegar los desafíos de la coexistencia multicultural e interreligiosa. En un mundo donde la diversidad de creencias y prácticas puede llevar a conflictos, estas historias ofrecen un marco para el diálogo y la comprensión mutua. En términos de fe, Isaac e Ismael representan cómo las tradiciones religiosas pueden interpretar los mismos eventos de manera diferente, resaltando la diversidad de percepciones dentro de las mismas historias. Esta multiplicidad de interpretaciones nos enseña la importancia de la pluralidad y el respeto en el discurso religioso y espiritual. Al reconocer múltiples verdades y experiencias, podemos fomentar un ambiente más inclusivo y respetuoso. Finalmente, el legado de estos hermanos nos impulsa a considerar nuestro propio papel en la perpetuación de la justicia y la equidad. Al enfrentarnos a dilemas morales o disputas, podemos buscar inspiración en su capacidad de superar grandes desafíos. Nos recuerdan que, más allá de nuestras diferencias inmediatas, hay valores universales que pueden unirnos en la búsqueda de un bien mayor. Que las historias de Isaac e Ismael continúen guiándonos hacia un futuro en el que la compasión, el respeto y la cooperación prevalezcan sobre la división
y el conflicto. Al abordar estas antiguas narrativas, no solo exploramos profundidades teológicas y morales, sino que también nos equipamos con herramientas esenciales para enfrentar los desafíos contemporáneos de nuestra globalizada sociedad.